Buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros acá en un clima archicambiante, del frío al calor, del calor al frío, en fin. Este video creo que va a ser el tercero y último de la serie de los sapos. Se relaciona con que cómo te tragas sapos, con el tema de las violaciones virtuales y los supuestos portales. Bien, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que ha tomado recaudos para que no existan más violaciones virtuales luego de que una usuaria del metaverso denunciara que había sido víctima de tal situación. O sea, una violación virtual. El metaverso es un espacio virtual en el que se recrean situaciones que parecen reales, son ficticias, para que las personas puedan disfrutar de nuevas experiencias. Esto es posible gracias a un dispositivo conectado a Internet, o sea, es un dispositivo electrónico. Traducido a una cuestión de sentido común, estos temas como el que acabo de nombrar marcan una idiotez rayana en la locura, que es capaz de trastornar al más centrado. Pero los medios de los miedos ayudan a propagar estos temas para que tú te creas que eso es de verdad. Perdón, pero me tengo que andar corriendo porque imprimí el tema del video en letra muy chica y no lo alcanzo a ver, entonces estoy con la computadora. Cuando seres como Mark Zuckerberg mezclan la realidad con la ficción y los oscuros gozan de esas técnicas, les fascina, porque no necesitan hacer ningún esfuerzo para transformarte en un esclavo MK Ultra. Se hace realidad esto de que eres un esclavo sin necesidad de esfuerzos ni de grandes campañas psicológicas. Como son tantos los temas hoy en día para tratar en los videos y para llegar a hablar contigo, que te quería decir si sabes lo que fue el tema LEHMAR, L-E-H-M-A-R. Búscalo, esa es una de las tareas del día de hoy. Sí, sería interesante que comprendas que estamos recibiendo radiación. Y para contrarrestarlas de alguna manera, puedes utilizar las técnicas Gruding, G-R-O-U-N-D-I-N-G, o sea, caminar descalzo en la tierra, para que hagamos descarga en la tierra. Pero además, eso te va a ayudar a no andar volado por ahí, y para que estés bien conectado con la tierra. Los pies tienen que estar pegados a la tierra, para eso los tenemos. Saltando a otro tema, te diré que he observado hace varios días que los niños hoy en día no hablan, gritan. Tú estás en cualquier espacio físico, tomando un café o almorzando o lo que sea, y si hay niños en alguna otra mesa, te enteras de todo porque los niños no hablan, los niños gritan. ¿Será que se está generando, valga la redundancia, una generación de chicos sordos por el tema de los auriculares? Porque no solo los niños gritan, los adolescentes y a veces los padres también. Ve pensando lo que puede hacer el tema de los auriculares. Los niños están meta juegos electrónicos, o quizás el verso sea una meta para hacer una generación de sordos y además de idiotas. ¿Cómo puedes apreciar
esta cuestión del metaverso. ¿Eres humano? ¿Eres androide? ¿O eres un robot? Si tú quieres una situación, tienes que convocar a otro humano y sentarte a hablar con él. O brindarle caricias, o hablar, o compartir ideas, aunque sean opuestas. El metaverso te lleva a lo opuesto. En otro orden de ideas, con tristeza en el alma, pero con alegría, para quien fue Luc Montagnier, pido una oración para que, ya debe estar cerca del Padre porque ha hecho un gran trabajo en la tierra. Y bueno, no sabes quién fue, ¿eh? Busca. Hay tristeza en algunos humanos por la partida de este maravilloso ser, pero cumplió su destino. No busques en los canales oficiales, indaga en profundidad. ¿Qué ha pasado con la radiación? La radiación que no es la del Sol. ¿Qué ha pasado en Uganda, ese país africano? En Kitongo B y Kitongo A. Búscalo. ¿Qué ha pasado con la radiación? ¿Sabes de lo que hablo cuando digo radiación? Y como tarea para el hogar te dejo para que averigües qué es el micro Raman. Micro Raman. ¿Y para qué sirve? Veamos, exprime tu cerebro y fíjate qué relación tiene con las chófilas. Con tantos temas me veo obligada a saltar de uno en otro. Menos mal que primero los escribí porque si no hubiera sido imposible tener un pequeño orden en esta exposición. Un bocadito interesante, un touch, como dicen los chicos ahora. ¿Tienes idea qué ha pasado con el presidente Macron de Francia cuando se reunió con Putin en Rusia? ¿Qué pasó? Que se sentó en una mesa muy lejos y no quiso que le hicieran muestras de ADN con los test rusos. O sea, dicen que tenía miedo que descubrieran el ADN de él a través del test. Y yo me quedé pensando en eso. ¿No será que tenía miedo que salga a la luz realmente quién es este presidente? ¿Y qué relación tiene con él o ella, señora Bárbara, teóricamente la esposa? Fue muy llamativo el gesto, me pareció poco diplomático, salvo que se quiera tapar esta olla, que ya se está destapando. No sé cuánto tiempo más la van a poder tener tapada. Claro, que a veces estas realidades son pero tan desagradables que la mente humana tiende a rechazarla. La historia hay que escribirla a medida que van sucediendo los hechos, porque de lo contrario en el futuro se desvirtúa. La memoria comienza a fallar y a producir espacios en el recuerdo y además a borrar parte de los recuerdos. Eso nos pasa a todos. Por eso será que yo escribo en mis cuadernos desde hace tantísimos años. Cuando los releo, ¡wow! Veo detalles que ni me acordaba que los había vivido. Es muy importante escribir y hacerlo a mano. No corto, pego y ponerlo en un Word. No. Escribe a mano. Y dentro de un mes relee todo lo que escribiste. Y si puedes, relaciónalo con la historia actual del país en el que vivas. Te vas a sorprender de lo que vas a descubrir cuando lo releas. Fíjate, en otro orden de ideas, que hoy en día el humor de la gente está en tolerancia cero.
cero en el trato entre humanos. Los monos locos se alteran de nada y enseguida se ofenden y le ponen una intención a lo que tú dijiste que nada tiene que ver con lo que tú expresaste. Realmente son épocas donde tenemos que prestar mucha atención a cómo nos tratamos entre nosotros y cómo tratamos a otras personas, y a tener la paciencia de escuchar al otro y no ir rápido con la mente creyendo que ya se entendió lo que el otro todavía no terminó de decir. En el colmo de las mentiras, en un pueblo idiotizado, nos hemos encontrado que en Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, que está en Argentina, el ministro de Salud salió a decir que habían comprado pañales bucales tricapas para mandar a los colegios. Tricapas. Yo la única tricapa que conozco es la de los tanques de agua para que soporten el calor. A ver, este señor no entiende que los bichófilos pasan por los agujeritos más pequeños de los pañales bucales. Pero además de eso, salió a decir que van a enviar a los colegios test para que los maestros y profesores controlen. Yo creía que eso era de los médicos o de los enfermeros capacitados. Esto me da tufillo de zorrino de la palabra negociado. ¿Qué es eso? Tricapa. En todos los países de Europa se están dejando de lado los pañales bucales. Y acá le ponemos 3 capas. O sea, 3 mentiras. Bueno, espero que me mantengan el video. Estos negociados son albricias para pocos y asfixia para muchos. ¿Cuál es el motivo? Salto a otro tema, que en medio de este caos has perdido tus sueños. ¿Por qué has perdido tus sueños? ¿Recuerdas cuáles son tus sueños? Esos que tenías hace 3 años atrás. Resucítalos. Resucítalos porque es muy bueno volver a tener sueños y volver a tener objetivos. Eso te ayuda a mantener la esperanza alta y la energía positiva. Bien, mientras todo esto sucede en una sopa de letras, porque esto es una sopa de letras, tú miras el plato lleno de letras de una sopa y quieres formar palabras, y eso es prácticamente imposible. Cuando la mentira es tan grande, pero tan grande, y sabes a lo que me refiero, la sopa de letras no se puede transformar en palabras, porque es caótica. Hay un principio que alguna vez leí hace muchos años atrás y me quedó muy pegado a mi ser. Mi formación es humanista, yo no soy científica ni mucho menos. Pero hay una frase que incluso la he usado mucho en los juicios cuando ejercía, ¿no? En los juicios de derecho. Es un principio que se llama la teoría de los rulos de Lorenz, L-O-R-E-N-Z. Esa teoría dice que a un pequeño error al comienzo, un gran error al final. Fíjate si lo puedes aplicar a las mentiras de las chófilas.
Mientras todo esto está pasando, te comento que estoy escribiendo la segunda parte de Negro y Blanca, Camino de las Señales. Y estoy juntando material para otro libro que se va a llamar, si no lo modifico, Cuando la verdad descorona la mentira. Viene a ser como un complemento de la verdad de una mentira descoronada. Y ambos son crónicas exianas. De Ex. Estos chicos que andan por acá. El primero de los dos ya está a la preventa porque saldría, estimo, a fines de abril, mediados de mayo. Todo depende de cuántas horas me siento a trabajar. Bien, y volviendo a las tareas para el hogar. ¿Conoces el gran convoy para la libertad que se está expresando en Europa? Y que es una copia de lo que está pasando en Canadá. Me hago una pregunta. Si eres un ciudadano ejemplar, eres un ciudadano bueno, pagas tus impuestos, haces todo lo que se te dice, ¿sí? Cuéntame. Si ya tienes varias secuencias, partes de la gran chófila en tu ser, ¿por qué te enfermas igual? ¿Se te derritió el cerebro y no entiendes que la chófila es una mentira? Es una chófila de mentira. Antes había chófilas de verdad, ahora son de mentira. ¿Ya te hiciste el test del HIV? Cuando se tocan estos temas, el nivel de tolerancia en las personas se congela, está por debajo del cero. Por debajo del cero. Y la gente anda como caballos con anteojeras, como decimos en el campo. Si la TV lo dice, es correcto. Y si no, nada, no quiero escuchar nada, ninguna otra cosa. Cuando hay radiación desde las antenas sumado al grafeno, se producen, entre otros detalles, los dolores de cabeza. 2 videos atrás hablé del tema de la irradiación. Y esos dolores de cabeza, ¿te acuerdas? Bueno, no sé qué edad tienes, pero ¿te acuerdas hace muchos años atrás? Yo era una niña. Esa imagen de Geñol que estaba en todas las farmacias a las que uno podía ir, que era la cabeza de un ser pelado, estaba lleno de clavos. Bueno, fue precoz imagen de lo que genera la irradiación. Tareas para el hogar. ¿Sabes quién es Carlos María Vigano o Vigamo? Vigano, con N. Estamos en un momento donde los trapos sucios comienzan a salir de este gran teatro mundial que tiene tan pésimos guionistas. Malos no, pésimos. Recuerda, cuando lees Los medios de los miedos, que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero que para que el dicho se concrete necesita de tu complicidad. Y eso se produce cuando vas como una ovejita a la noche de... Me viene la de los lápices de la época de la dictadura militar en Argentina. Te sugiero que hagas elongación cerebral. Y ahora vamos a tocar el tema de los supuestos portales de acuerdo a un juego de números. En primer lugar, estamos hace siglos, en un calendario que es gregoriano, que no tiene nada que ver con el real calendario de la Tierra.
nos quitaron un mes, por eso tenemos los años bisiestos. ¿Y tú sabes por qué se llama calendario gregoriano? Entonces, esas fechas no son las fechas. 2 más 2 es 4. Si antes había un calendario de 13 meses, ahora tenemos uno de 12 y a gatas. Pero no me creas nada, investiga. ¿Sabes lo que es un portal? Que ahora está tan de moda con la New Age, todo el mundo abre portales y todo el mundo se conecta con los portales y son días tan especiales que la energía baja, que la energía sube, que la energía te atonta, porque ni baja ni sube. La energía es energía, está ahí, siempre. ¿Y tú te crees que ellos, los buenos de esta historia, te necesitan a ti para que abras portales? Humano. Bien. Ellos, los guías, los ángeles, los maestros, los extraterrestres, los intraterrenos, como tú los quieras llamar, siempre están. Medio en broma, medio en serio, digo que la New Age ha hecho estragos en el sistema de creencias de las personas. Y eso es bien Illuminati. Es una forma de dominio social. ¿Sí? La New Age te hace saltar de una ilusión a otra y así te despegas de la Tierra y pierdes el registro. Y oye bien lo que te voy a decir. Pierdes el registro de para qué bajaste a la Tierra, para qué te encarnaste, cuál es tu misión de vida. Si el calendario actual nada tiene que ver con el verdadero calendario y las fechas del planeta Tierra, ¿para qué te crees que son útiles estos supuestos portales? A veces la oscuridad se relame los bigotes como un gato cuando te concentras en los supuestos días especiales y les regalas tu energía. La evolución del planeta no necesita de grandes ceremonias. La evolución del planeta se da. La evolución de los humanos es otra historia. Pero como en la antigüedad, como en la época del Imperio Romano, el circo romano, algunas personas hacen mucha fanfarria para atraer a los incautos. Y te dejo un tip que me han regalado los guías ya hace varios años. Las grandes verdades son simples. No tienes que subir a la cumbre del Uritorco y pararte sobre el dedo gordo del pie derecho, hacer ayuno, estar vestido de blanco, hacer para conectarte. Recuerda, ellos se van a conectar contigo cuando ellos lo deseen, porque realmente son inteligencias superiores que nos ayudan y nos observan. Un abrazo muy grande y creo que ya tengo materiales para otro video. Un abrazo, gente.